Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del Real Madrid, pero no del Real Madrid puntualmente como equipo, sino de uno de sus fichajes de esta temporada. Un jugador del cual no se habla tanto quizás, un futbolista que está fuera de los focos en general, pero que sin duda también ha sido una gran decepción respecto a las expectativas que había, lo que se hablaba respecto a él, lo que se pretendía que podía llegar a aportar y en quien se podía llegar a convertir en el Real Madrid, y la realidad es que en la actual temporada ha tenido muchos errores y ha sido protagonista en varias de las derrotas y en varios de los momentos complicados que ha vivido el conjunto merengue. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con la idea del video. El Real Madrid al comienzo de la temporada gastó bastante dinero en fichajes. De la mano de Xabi Alonso entendía que necesitaba algunas piezas para poder ajustar un equipo que quería volver a pelear absolutamente por todo. Dentro de esos fichajes, algunos salieron bastante bien. El de Álvaro Carreras para mí ha sido un acierto, el lateral que llegó del Benfica, y se ha convertido en una fija en el 11 titular, con un rendimiento bastante bueno, y hasta me atrevo a decir por encima de lo esperado, y otros fichajes que no han sido justamente lo que quizás estaba en las expectativas del hincha merengue. El caso de Mastantuono es el ejemplo perfecto. Acá, pobre Franco, lo hemos atendido miles de veces, pero somos honestos. Más allá de que sea argentino, más allá de que sea un jugador que creo que tiene todo para poder triunfar en el fútbol europeo, de momento en el Real Madrid no ha podido demostrar todas sus condiciones. Un futbolista del cual hemos hecho muchos videos y está claro que los 62 millones que pagó el conjunto merengue por él se han quedado bastante largos. Sin embargo, hay otro fichaje, el cual también había muchas expectativas, quizás menos focos o quizás no se habló tanto de él, y que sin duda en esta temporada ha sido una de las probablemente piezas más flojas que ha tenido el Real Madrid a lo largo de la misma, que está vinculada con la saga central. El Real Madrid hace mucho tiempo necesitaba con urgencia poder reforzarse en los centrales. Y digo esto porque ya no están los Pepe, ya no están los Sergio Ramos, Nacho Fernández, que en su momento era un futbolista importante, también partió del club, y quedaron jugadores que, si bien tienen mucho renombre, es cierto que las últimas temporadas, por lesiones, también por una cuestión de edad y generacional, no venían rindiendo de acuerdo al esperado. Rüdiger es un jugador que en el Real Madrid ha tenido muy buenas actuaciones, pero ya no es el mismo. Además ya tiene una edad bastante avanzada. Ni hablar el caso de Militao y de David Álava, dos jugadores que lamentablemente las últimas temporadas han pasado más tiempo fuera del campo por las lesiones prolongadas que han tenido que dentro del mismo. Y también, sobre todo en el caso del austríaco, ha generado dudas. Este quizás momento complicado en la defensa del Real Madrid hizo que surjan algunos nombres inclusive de la cantera, como el de Raúl Asensio, que está claro no era un nombre que venía siendo tenido en cuenta, que algunos ya lo empezaban a mencionar como una posible cesión al Getafe, pero que justamente ante la falta de jugadores en la posición, la temporada pasada había tenido bastante oportunidad y había tenido un rendimiento aceptable. No digo que lo de Asensio haya sido una locura, pero digo, para ser una alternativa, para ser un suplente, teniendo en cuenta que venía de la cantera, no estaba nada mal. Sin embargo, en esa posición el Madrid hizo una apuesta muy fuerte en este mercado, gastando e invirtiendo en un jugador con un buen presente, pero por sobre todas las cosas con mucho futuro. Ese nombre fue nada más y nada menos que Dinghausen. Un futbolista que la verdad tenía todo en cuanto a condimentos y en cuanto a historia para generar ilusión en el hincha merengue. Y digo esto porque es español, pero creo que el nombre lo delata. Dinghausen, futbolista nacido en Ámsterdam, que se formó durante muchos años en las juveniles de los Países Bajos, jugó a nivel sub-17, sub-18 y sub-19, hasta que recién en 2024 optó para poder jugar con la selección española, que se formó futbolísticamente en la Academia de la Juventus, más allá de que en el conjunto español no tuvo tantas oportunidades, que había tenido una sesión en la Roma donde le había ido bastante bien, y que venía la última temporada de ser una de las grandes revelaciones de la Premier League jugando en el Bournemouth.
un equipo dirigido por un español, Andoni Iraola, aquel histórico lateral del Athletic de Bilbao, con un fútbol muy vertical, con un fútbol muy a la escuela española, y Hausen había logrado destacar allí. No solamente por su solidez defensiva, por su 1,97 m de altura, que sin duda en un central hoy en día, con la juventud de él, apenas 19 años, lo hacía muy atractivo también en ese aspecto, sino también por su muy buen juego con los pies, para poder avanzar, para las transiciones, para poder conectar rápidamente con el medio campo y ante la necesidad quizás de salir de una presión por parte de los delanteros rivales, hacerlo sin ningún tipo de problema. Todas las cuestiones vinculadas a Hausen hacían prometer y mucho en el Real Madrid. Un jugador que jugando en el Bournemouth se había ganado la titularidad en la selección de Luis de la Fuente, y un futbolista que el Real Madrid terminó pagando 62,5 millones de euros, que si bien parece mucho para un central que llegaba del Bournemouth, está claro que tenía todas las condiciones y todos los condimentos para pensar que podía convertirse en un central de época en el Madrid. Era un futbolista que ilusionaba tanto y además era tan necesario en el Real Madrid por la escasez de alternativas en la saga central, que apenas llegó Xabi Alonso le dio titularidad. Y la verdad es que en los amistosos, en los primeros partidos, todo el mundo estaba muy contento e ilusionado por el rendimiento de Hudson y obviamente por lo que podía llegar a aportar en el equipo. Sin embargo, con el correr de la temporada, como le pasó a todo el equipo del Real Madrid, se empezaron a ver poco a poco algunas fracturas, algunas grietas en el rendimiento de Dick Hansen. Uno veía un central que cuando lo atacaban tenía ciertos problemas de posicionamiento, que muchas veces quizás quedaba mal parado, o como se dice en la jerga del fútbol, él le comía en la espalda. Un central que muchas veces cuando la pelota iba al área y tenía que despejar él, le terminaban ganando el duelo aéreo, algo que llamaba y mucho la atención, porque medía casi 2 metros, por lo cual uno se imaginaba una torre infranqueable. Sin embargo, muchos goles de cabeza donde él debería haber despejado o él debería haber estado 1 o 2 pasos mejor posicionado y el delantero rival lo terminaba anticipando. Y con el correr de la temporada, esos errores no solamente se fueron acentuando más, sino que se empezaron a sumar algunos, podríamos llamar, horrores defensivos. Penales infantiles en contextos en los cuales no eran necesarios, y en el último tiempo inclusive empezamos a ver un Dean Hudson errático en la salida con el balón, y creo que el punto culmine fue su ingreso frente al Getafe en lo que terminó siendo derrota frente al Real Madrid. Ingresó desde el banco en uno de los pocos partidos que le había tocado ser suplente, pero debido a su flojo rendimiento Arbeloa lo había sentado, y sin duda fue un jugador que erró muchos pases, un jugador que no encontraba alternativas y que estaba lejísimos de esa versión que lo había llevado justamente al Real Madrid y a ser uno de los jugadores que todos ponían como fijo en la selección española de cara al Mundial 2026. Hoy para el hincha del Real Madrid es uno de los grandes apuntados. Ya no pasa desapercibido. Ya no se salva porque critican a Mastantuono, porque critican a Vinicius, porque critican a Bellingham. No, hoy en día el Real Madrid y el hincha también siente que Hudson lo ha decepcionado a lo largo de esta temporada. Un jugador que no ha podido aportar esa solidez defensiva que se esperaba y un jugador por el cual se pagó mucho dinero. El Real Madrid creo que está casi obligado en el próximo mercado a salir a buscar un central de jerarquía, porque ninguno de los que está hoy está en un buen nivel, pero que está claro también el que más expectativa había que podía llegarse a sentar y que podía llegar a ganarse un lugar en el Real Madrid era justamente el español. Jugador que quizás el contexto no lo ayuda, que no pudo encontrar una buena pareja en la saga, y eso también, como sabemos, te termina aportando más fragilidad, pero que de momento no ha demostrado sus condiciones en el Real Madrid. Algunos inclusive hasta se empiezan a preguntar si tienen lo necesario para jugar con España el Mundial. Algunos lo ponen inclusive fuera de la lista de la fuente, hablando de que hay jugadores como Aymeric Laporte, como Robin Lenormand, como Pau Cubarsí, que para mí tampoco ha tenido una gran temporada, o Marc Pubil, una de las revelaciones en el Atlético de Madrid, que quizás lo pueden hacer mejor que el futbolista del Real Madrid. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Qué piensan de Dean Hudson o como se diga? Porque la verdad, como saben, lo de pronunciar los nombres no es lo mío y quizás durante todo el video lo pronuncié mal. Pero bueno, entienden de quién estoy hablando. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los estoy viendo mañana en un próximo video.